¿Cuántos creen que el Señor les va a hablar hoy día? Gloria a Dios. Que el Señor prepare nuestros corazones, ¿amén? Amén. Para escuchar la palabra implantada, ¿amén? Bien, la palabra se encuentra en el libro Evangelio según San Juan, capítulo 6. Vamos a leer del 47 hasta el 51. 4 versículos. Sí. ¿Lo han encontrado? Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 47. ¿Estamos listos? Dice así la palabra del Señor. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Padre, te doy gracias por esta palabra. Danos, Señor, la capacidad de poder entender estas palabras que son vida para todo aquel que cree. Tu bendición sea sobre cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermano. Buena palabra. Aquí vamos a hablar hasta de la Santa Cena, los católicos le llaman la Eucaristía. ¿Han escuchado, cierto? ¿Le suena esto de carne, de sangre? ¿Amén? Cuando hacemos Santa Cena hablamos siempre de estos textos bíblicos, pero aquí Jesús se está revelando al pueblo suyo, los judíos, de que Él es el pan de vida. ¿Amén? Y le dice, no el que, como el que comieron vuestros padres en el desierto, se refería al maná. ¿Amén? ¿Se acuerdan cuando estaban ahí en el desierto, que todos los días descendía este pan del cielo, que era como hojuelas de maíz, de culantro, de maíz, algo así, ¿verdad? Que dice la palabra? Y todos los días caía, menos un día, ¿se acuerdan? Menos el día sábado no caía ese día, y el día viernes tenían que recoger para 2 días. ¿Y qué pasaba si sacaban otro día? No me refiero al día viernes, sino que sacaban maná el día domingo, lunes, martes, miércoles. ¿Qué pasaba si guardaban más? Se agusanaba, ¿cierto? Y llama la atención, ¿por qué el día viernes no se agusanaba? Cuando sacaban para 2 días. Llama mucho la atención. ¿Amén? Bien. Vamos a hablar varias cosas en este día sobre Jesús, hablando de que Él es la vida eterna. Cuando habla que Él es la vida eterna, en el versículo 63 más adelante dice unas cosas muy hermosas que después las vamos a leer, pero cuando Jesús habló de esto, muchos de sus discípulos, no estoy hablando del pueblo, estoy hablando de los discípulos de Él, no lo entendieron. ¿Amén? Porque cuando le habla de que si cada uno de nosotros no comemos de su carne ni bebemos su sangre, pereceremos. ¿Amén? Y Él está hablando de que Él quiere que nosotros tengamos vida eterna en Él. Y todo esto se recibe por fe. ¿Amén? Bueno, hay, como dije al principio, cosas que hay que hacer. Es un rito que enseñó Jesús y 2 sacramentos, que era uno el bautismo por inmersión en las aguas y el otro la Santa Cena. ¿Amén? No hay más. Por lo menos la Biblia no habla de más sacramentos. No hay más. Aunque hay otras religiones que tienen más. ¿Amén?
pero nosotros nos guiamos por la palabra de Dios, y la palabra de Dios enseña que solamente hay dos sacramentos. ¿Amén? Bien, cuando Cristo empieza a hablar de esta vida eterna que está en Él y que la quiere compartir con el mundo. Amén. Acuérdense que Jesús no murió solamente por los que iban a creer en Él, sino que por todo el mundo. Lo leímos, ¿no es cierto? Amén. Dice el último versículo, dice: la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. ¿Cuál es la condición para ser salvo? Creer. Amén. Es más, cuando habla de creer, estamos hablando también de fe, de el que cree en Él. Para esa persona, todo es posible. No que algunas cosas, sino que todo es posible. Y aquí es donde muchas veces nosotros, cada uno de nosotros, fallamos en la fe. Amén. Pero, ¿cómo viene la fe? La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Cuando escuchamos ahí sí. Cuando escuchamos que en Él estaba la vida y Él era la luz de los hombres. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O la palabra. Es la misma traducción. Cuando habla de verbo, o la palabra era con Dios. En el principio era Dios con Jesús. Desde el principio de la creación, antes que el mundo fuese. Amén. Antes que existiera toda la creación, Dios ya estaba con su Hijo. Amén. Y lo que vamos a hablar es bastante interesante, hermano, porque la simiente, cuando nosotros creemos en Cristo, que Él murió por mis pecados, y por los suyos, por supuesto, la simiente de Dios permanece en nosotros. Amén. Estoy hablando, cuando hablo de la simiente, estamos hablando de que algo de Él está en nosotros. Amén. No que nosotros lo mereciéramos o que fuéramos buenos, porque yo lo he dicho muchas veces en la carrera, aquí no hay ninguno bueno. Amén. Si usted se cree que es bueno, arrepiéntase. Porque Jesús lo dijo: no hay nadie bueno, solo mi Padre que está en el cielo. Bien, hermano, cuando vemos cuando Satanás tienta a nuestro Señor Jesucristo y lo tienta, y Jesús le dice: escrito está. Siempre se basó el Señor en la palabra de Dios, en el Logos. No se olviden que el Logos es Cristo, la palabra. Amén. Cuando hablamos de la palabra, estamos hablando de Cristo. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Amén. Así que cuando nos basamos en la palabra de Dios y creemos y no tenemos duda en nuestro corazón, todas estas cosas que están escritas aquí se van a manifestar. Amén. Una de las tentaciones que hizo Satanás con Jesús son las mismas que usa con nosotros. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Por qué le dijo eso? Porque Jesús estaba ayunando. Amén. ¿Y dónde estaba? En el desierto. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová o de Dios. Amén. Amén. ¿Y eso estaba escrito? Sí, estaba escrito. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros somos tentados por el enemigo? Que de hecho vamos a ser tentados, sobre todo en este tiempo que vivimos tiempos peligrosos. Tenemos que sabernos la palabra. En vez de ver tanto internet, tantas películas buenas que están dando por ahí por acá, y que de repente vemos muchas cosas en YouTube, leamos la palabra. Porque esta, vamos a traer esta otra mejor, aquí está nuestra salvación. Todo lo que está escrito aquí, hermano, esto nos va a llevar a la salvación.
Y no solamente la salvación, no solamente la vida eterna, sino que vamos a reinar con Él. Amén. Amén. ¿Cuántos saben de que cuando reinemos con Él, Él va a repartir galardones? Y vamos a tener que dar cuenta, todos nosotros vamos a comparecer al tribunal de Cristo, no para juicio. Amén. ¿Queda claro, no? Cuando comparezcamos al tribunal de Cristo, no va a ser para juicio, sino que va a ser qué es lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Estoy hablando que no es para condenación. Amén. Ya somos salvos. Amén. Y ahí nos vamos a avergonzar. Porque hay muchas cosas que nosotros debiésemos hacer y muchas veces no las hacemos. ¿Cuántos están conmigo? Dice así el versículo 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he dicho, espíritu y vida, son ¿para qué? Para el que cree. Por eso nosotros tenemos, hermanos, que buscar y llenarnos de Dios. ¿Por qué no se manifiesta el poder de Dios en los hijos de Dios? Una, no guardamos santidad. La palabra nos enseña que tenemos que ser santos porque Él es santo. Y nosotros tenemos la simiente, tenemos el Espíritu dentro de nosotros, me refiero al Espíritu Santo. ¿Amén? El problema es que todos nosotros somos cómodos. ¿O no? Somos cómodos. Porque si quisiésemos ver el poder de Dios manifestado, como lo dice la Escritura, así como habla el libro de Hechos de los Apóstoles, así como Dios usaba a Felipe, ¿amén? ¿Por qué no nos puede usar a nosotros? Si la palabra dice de Dios que no hace excepción de personas. O sea, cuando me habla la palabra de Dios que no hace excepción de personas, que Dios no tiene hijos regalones. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, lo que hizo Dios con Pedro, con Pablo o con Felipe, también lo puede hacer conmigo. ¿Amén? Pero somos malos para ayunar, somos malos para orar. ¿Amén? Y la fe está media tambaleando. Empezamos con esas dudas que no son de Dios. ¿Será esta cuestión así o no será tan así como dicen? Todo eso ha pasado por nuestro corazón o por nuestra mente, ¿o no? Y todo esto impide, hermano, esto que estoy hablando, impide que el poder de Dios se manifieste en los hijos de Dios en este tiempo. La palabra de Dios, hermano, es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y los tuétanos y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Ahí nos podemos dar cuenta que la palabra está viva. Cuando hablamos de esto, hermano, estamos hablando para los que creen. Si no, esto va a ser como un libro como cualquier otro. Por eso que Jesús dice, las palabras que yo he dicho, espíritu y vida son. Cuando está hablando de la palabra, está hablando de toda la palabra de Dios. Y nosotros, hermano, tenemos que ponerla en práctica. ¿Se acuerdan lo que Jesús le habla a la mujer samaritana? Cuando le dice cualquiera, estamos hablando del pozo de Jacob, ¿se acuerdan? Cuando va y tenían sed y mandó a los discípulos a comprar algo para comer al pueblo y se quedó solo en el pozo de Jacob y viene esta mujer samaritana que era de dudosa reputación, ¿se acuerdan? Y lo encontró solo y le pidió agua de beber, Jesús, a esta mujer. ¿Se acuerdan de eso? A mí lo que más me llama la atención, cuando Jesús le dice a la mujer, todo aquel que beba de esta agua volverá a tener sed. ¿Amén? Eso le dijo a la mujer. Todo aquel que bebiera de agua de este pozo va a volver a tener sed. Claro, mientras la tome, va a estar saciado.
Pero si deja 2 o 3 días de tomar agua, estamos hablando de una parte desértica, vamos a estar secos, ¿o no? Pero las palabras que le dice Jesús, le voy a leer, bueno, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Lo leo de nuevo, precioso verso. El 14, 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta agua que está hablando Jesús es cuando va a venir el Espíritu Santo sobre todos los creyentes, que se manifiesta en el Pentecostés, ¿se acuerdan? Amén. También Jesús habla con este famoso fariseo principal de la sinagoga llamado Nicodemo. Amén. Fue famoso porque era un principal, era, para que podamos entender, un tipo obispo. Amén. Y fue a Jesús de noche. ¿Por qué fue a Jesús de noche? Por temor a ser visto. Amén. Porque en la noche, acuérdense que no era cualquier sitio, nosotros salimos y está todo en luces. En Israel en ese tiempo no existían, estaban con puras velas, ¿no? Amén. Amén. Y fue de noche para que nadie lo viera. Pero lo que me llama la atención de Nicodemo, cuando va a ver a Jesús, le dice estas palabras: sabemos que has venido de Dios, porque las obras, ojo, las obras, no las buenas intenciones. Amén. De repente nosotros nos vamos con puras buenas intenciones. ¿Y cómo estamos con las obras? Amén. Porque las obras que tú haces no las podrías hacer si Dios no está contigo. Amén. O sea, este hombre sabía la ley, sabía la Torá, como usted quiera llamarle, se sabía la Escritura. Pero ¿qué le llamaba la atención de Jesús a él? Porque los fariseos hablaban, se sabían la palabra al revés y al derecho, pero no tenían autoridad. Jesús tenía autoridad no solamente de las enfermedades, sino que también del sistema. ¿Amén? De los demonios. ¿No se acuerdan cuando para la tempestad? ¿Amén? Estamos hablando de que iba en una barca y que iba con los discípulos, que la mayoría de ellos eran pescadores. O sea, no le tienen miedo al mar. Si son pescadores no le tienen miedo al mar. Es como que yo soy electricista y le tengo miedo a la corriente. ¿Amén? ¿Y quiero que vean tan asombrados estos hombres cuando reprende el viento y las olas? Dice que se hizo, el mar quedó pero como una taza de leche, ¿no? Y después estaban asustados, acuérdense que estaban asustados los discípulos, que la barca se movía en la tempestad. ¿Amén? Y dice que se hizo una grande bonanza. Grande bonanza es que hubo una taza de leche para que quedemos clarito. ¿Y qué dijeron los discípulos? Que me sepa, que aún el viento y el mar le obedecen. ¡Wow! Fuerte, hermano, súper fuerte. Si usted dice eso, imagínese que venga un temporal y que alguien levante la mano así y que se quede quieto. Se acaba y los árboles ya que se están dando vueltas y va a caerse y no se cae. Eso es autoridad. Esa autoridad de la que estoy hablando ahora la delegó a la iglesia. La iglesia es todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor. No es una religión. ¿Amén? Porque muchas veces la gente tiene más fe en la religión que en Dios mismo. ¿Amén? ¿Qué es necesario para ser salvo? Es lo que le dijo en la cárcel de Filipo al carcelero: cree tú en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Amén. Miren lo que le dice: cree tú
en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. O sea, en el fondo le está hablando de toda tu parentela. ¿Amén? Ya dijimos que la fe viene por el oír. Cuando usted escucha palabra de Dios, su fe aumenta o crece. ¿Amén? Por eso es necesario que nosotros estemos escuchando la palabra de Dios. Cuando nosotros no escuchamos la palabra de Dios, nuestra fe mengua, se empieza a disipar. Y si empezamos a escuchar a muchos mundanos y no escuchamos la palabra de Dios, nosotros nos empezamos a poner también mundanos. Se nos empiezan a salir los garabatos. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Nos empezamos a poner malhumorados. Mira, empezamos a hacer muchas cosas cuando nos empezamos a juntar y empezamos, la palabra de Dios empieza a menguar, como que no es tan así. Amén. Hermanos, cuando la Biblia habla de espíritu de incredulidad, no sé si he escuchado hablar de ese espíritu. Es un espíritu que se le mete a los creyentes, no a los incrédulos. Amén. Y nosotros tenemos que tener una lucha. La lucha es contra la misma que tuvo Jesús, su enemigo. Tiene varios nombres, se le llama la serpiente antigua, se le llama adversario, el diablo, Satanás, mandinga, tiene nombre. Amén. Hermano, una de las cosas que Dios no hizo con Satanás es quitarle su poder. Nunca se olvide de eso. Satanás tiene poder, pero no tiene ningún poder sobre los hijos de Dios, excepto que usted caiga en transgresión. Por eso que nosotros cuando caímos en transgresión, hermano, mientras más rápido nos arrepintamos y pidamos perdón a Dios, el enemigo no tiene arte ni parte con cada uno de nosotros. Amén. Por eso que es bueno el arrepentimiento rápido y genuino, no un arrepentimiento de la boca para afuera, hermano. Nunca se olvide que Dios no puede ser burlado. Nosotros podemos contar cualquier mentira, pero a Dios lo lee hasta el pensamiento. Ya lo he dicho otras veces de aquí arriba, que todos se van a reír de nuevo, que sabe hasta cuántos pelos tengo en mi cabeza, que no son muchos, y los de la suya también. La palabra dice que no se mueve una hoja si no es por su poder. ¿Sabe de lo que está hablando eso, no? Que Dios sabe todas las cosas. Todo. Por eso que a Dios no lo podemos engullir. Yo a usted lo puedo engullir. Usted a mí también me puede engullir. Pero a Dios, no. Si usted quiere saber cómo Dios ve las cosas, lea ese pasaje de la mujer samaritana en Juan capítulo 4 y se va a dar cuenta cómo le revela toda su vida, no habiéndola visto nunca. Amén. Le dice la mujer a él: me parece que tú eres profeta. Sí, le habló toda la vida pasada y lo que le está pasando ahora. Amén. Y también le podría haber hablado del futuro, pero no le habló del futuro. Pero sí le habló de toda su vida pasada y la presente, a esa mujer que nunca la había visto, ni él a ella, ni ella a él. Ahí nos podemos dar cuenta de todas las cosas. También lo podemos ver con Felipe. No, perdón, con Natanael. Natanael. ¿Te acuerdas que estaba sentado bajo la higuera? Ese. ¿De dónde me conoces? Lo conoció desde que estaba en el vientre de su madre. El Señor conoce todas las cosas, hermano. Si usted tiene sed de Dios, el único que puede llenar nuestra vida es Él. Mire, te voy a enseñar algo. Hay canciones, alabanza, de que hablan sobre los ricos que siempre tienen sed. Estamos hablando de quieren algo que no pueden comprar. ¿Cómo se llama este hermano que vino a cantar a casa?
acuerdas, Víctor, cómo se llamaba? Que cantaba cumbia, ¿se acuerdan que se convirtió? ¿Se acuerdan de él? ¿Te acuerdas, Rosa? Osvaldo Cuadra. ¿Se acuerdan que estuvo cantando acá? Y él cantaba una alabanza de que los ricos siempre tienen sed, pero no sacian su sed porque no se compra con dinero. Nunca se olvide que el ser humano fue creado para adorar. El problema es que nosotros muchas veces cambiamos nuestra adoración, no hacia el Creador. Por eso el problema también lo puede encontrar en la Escritura, que la raíz de todos los males, no de algunos, de todos los males, es el amor al dinero. No dice que es el dinero, lo dejo bien claro, es el amor al dinero. ¿Amén? ¿Por qué dice eso la palabra? Porque usted con dinero compra todo, pero la salvación no. La salvación es gratuita. ¿Amén? Amén. Y Dios la dio para todo aquel que cree. Solamente tiene que creer, aunque tuvo un alto costo la salvación. ¿Amén? Muy alto costo, pero es gratuita para todo aquel que cree en Jesucristo, que es el Señor. Y tenemos muchas promesas, hermano. No le voy a hablar de las promesas porque son incontables. Esto otras veces lo he dicho, hermano, es como cada hoja de esta es como una chequera. Ahí esta tiene fondo, ¿eh? Este no le va a salir el protestado, de que no tiene fondo, de que está mala la firma, que no la reconocen, no, hermano. Pero nosotros, por eso que tenemos que creer, sin dudar. Mire, voy a hablarle otro texto. Si le dijeres a este monte, sin dudar, dice, trasládate al mar, Dios obedecería. Cuando habla sin dudar, hermano, es porque el Señor conoce nuestros corazones. Amén. Espero que el corazón de nosotros no esté entenebrecido, porque la Biblia habla de corazones entenebrecidos. Y si así fuese, que el Señor hoy día nos limpie. Su sangre aún está fresca para lavarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Amén. Si aquí alguno dice que no tiene pecado, este mismo Juan dice que él es mentiroso. Y la verdad no está en él. Amén. Porque muchas veces pecamos de palabra o de hecho, de pensamiento. ¿Cuántas veces hemos pensado mal? ¿Sí o no? Todos pensamos mal, hermanos. Aquí, aunque yo veo aquí la aureola abrir su cabeza, pero igual pensamos mal. O sea, en el fondo somos mal pensados. ¿Amén? Y cuando digo nosotros, también me incluyo yo. Aquí no hay excepción, hermanos. Pero sí tenemos la palabra profética más segura, en el cual hacemos estar así bien atentos, como en un lugar oscuro, dice, y donde alumbra. ¿Amén? Eso habla el apóstol el apóstol Pedro, que tenemos la palabra profética más segura, en el cual hacemos estar bien atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Amén? ¿Y por qué habla en un lugar oscuro, hermano? Porque siempre hay tinieblas en el mundo. Y la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que ser luz. Por eso que Dios depositó eso en cada uno de los creyentes. Amén. El apóstol Pedro ahora dice que somos piedras vivas. Y si somos piedras vivas, significa que nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios. ¿A quién? A nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestros compañeros de curso, los que están estudiando en la universidad o en el colegio, para que ellos también. Acuérdense que Jesús murió por toda la humanidad, no murió por nosotros nomás. Amén. Acuérdense que nosotros estábamos antes perdidos. Amén. Amén.
¿O usted nació salvo? Nadie nace salvo. Amén. Sí, nacemos con promesa. Acuérdense que nosotros, la Biblia habla unas palabras que de repente cuesta entender. Dice que éramos advenedizos. Que nosotros éramos ajenos a los pactos. ¿Sabe lo que significa? Que todas estas promesas están acá arriba, en el Antiguo Testamento, eran para el pueblo judío. Pero Dios, derribando la pared que había, que nos separaba, también nos trajo con amor. Amén. Y a los gentiles, acuérdense que la iglesia primitiva era judía. ¿Cuántos saben que eran judías, que no eran gentiles? Si nosotros queríamos meternos en la iglesia primitiva, los hombres teníamos que circuncidarnos. Amén. Para poder entrar. En cambio ahora la iglesia es gentil, no es judía. Es gentil. Si los judíos son muy pocos. En el mundo no son más de 30 millones en todo el mundo. ¿Cuántos somos en el mundo? ¿7.000 millones? ¿Algo por ahí? Imagínense todos los que somos. Ahora cristianos, no tengo idea cuántos son. Pero las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros y los pactos que ha hecho, que éramos ajenos a estos pactos, Dios nos trajo este pacto, es el último pacto que hace Dios con la humanidad, que es la gracia. Amén. Y misericordia. Nunca se olvide que Dios es misericordioso. ¿Cuántos saben que Dios es misericordioso? Tardo para la ira, dice que grande en misericordia. Tardo para la ira, o sea, Dios se aira. Pero se demora. Nos da tiempo para que nos arrepintamos. Eso es lo bueno de Dios. Cuando nosotros buscamos de Dios, Dios hace misericordia. Así que también nosotros tenemos que ser misericordiosos. También tenemos que perdonar para que Dios me perdone. Si yo no perdono, escuche bien esto, tampoco Dios a usted le va a perdonar. ¿Me quedó claro? Si yo no le perdono a usted, o usted no me perdona a mí, lamentablemente Dios tampoco le va a perdonar. Hay varios textos que hablan en el Evangelio, Jesús mismo hablando. Y por eso es importante, hermano, el perdón. No guardar raíces de amargura, tener un corazón sano. Eso es lo que hace falta, hermano. En Él estaba la vida. Y era la luz de los hombres. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Dice que los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Y ahí habla del corazón pecaminoso de la persona, porque el que se acerca a la luz, el apóstol habla de que el que se acerca a Dios, dice, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es importante, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos fe. ¿Por qué tenemos fe? Porque estamos aquí. Amén. Puede ser así, puede ser así. La Biblia no habla si se puede pesar o se puede medir la fe. Habla de poca fe, mucha fe o de incrédulo. Pero nosotros tenemos fe, por algo estamos en este lugar. Escuchando la palabra del Señor. Y por eso que es bueno escuchar la palabra del Señor. Porque nuestra fe va a empezar a aumentar, hermano. Amén. Y lo más hermoso, hermano, que habla de la vida eterna. Y hay mucha gente, escuchen bien, hermano, que no cree en la vida eterna. He escuchado muchas personas que dicen que el cementerio está lleno de cadáveres y es tanto. Y los de la guerra del Pacífico que están en el cementerio general, hay tanto ellos. Y la guerra del Pacífico que lo matan. Amén. Pero aquí dice la Biblia, dicen que va a llegar un momento en que todos van a ser resucitados. Todos, sin excepción.
aunque se hayan los huesos convertidos en polvo. ¿Amén? Me refiero a los que se quemaron. Todos van a ser resucitados. Y yo creía al principio que había dos resurrecciones, hay más, hermano, leyendo la palabra. Yo pensaba que eran dos, pero hay más. Así que crea que hay una vida eterna. Esta vida es dura, pero la vida eterna, te voy a hablar un poquito de la vida eterna. Y esto es lo bueno, hermano, que cuando nosotros tengamos ese cuerpo transformado, porque habla la Biblia que vamos a tener un cuerpo transformado semejante al de Jesucristo cuando resucitó de los muertos, ya no nos vamos a enfermar más. Esa es la buena noticia. Y no nos vamos, aparte de enfermar, no nos vamos a morir ni nos vamos a envejecer. Si usted no encuentra que es una buena noticia, yo tengo la piel achaque, la columna, la dolor de caleta, tengo diabetes, tengo la piel puesta, pero no pierdo la esperanza de que se me sane. Amén. La esperanza es lo último que se pierde. El amor, la fe y la esperanza. Pero el mayor de estos es el amor. Así que tenga esta fe, tenga esta confianza de que vamos a ver cara a cara al Señor algún día. Y una de las cosas que me alegró, hermano, hace años atrás así leí en el libro de Apocalipsis, que nos vamos a sentar en el trono de Dios. ¡Wow! A mí no se me pasó nunca por la mente eso, pero lo leí. Pero al que venciere, al que venciere, así que importante esto, hermano, el que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea, esto no es por un tiempo, hermano, no, si ya fui, cuando tuve 15, 20 años, ya estoy listo, ya con todo lo que aprendí, estoy al otro lado. No, hermano, la palabra de Dios dice que el que persevere hasta el fin. Dios no jubila a nadie. El sistema jubila a los 60, a las mujeres a los 65, ¿no es cierto? Pero Dios no jubila a nadie. ¿Amén? Todos los viejujos que escribieron, el primer viejujo que escribió la Biblia fue Moisés, y duró 120 años, no es poco. Y a mí lo que me llama la atención de Moisés, hermano, es que no usaba lente como yo. Tenía 120 años, y del cerro ahí, de la loma arriba, vio la tierra prometida. Yo me saco los lentes, hermano, y no alcanzo a ver ni la patente del auto que está allá afuera. Veo la silueta nomás. Imagínense ver la tierra prometida del monte, estamos hablando de hartos kilómetros, aproximadamente unos 10 kilómetros más o menos, mínimo, de ahí más, y la vio, pero no pudo entrar. Sin embargo, nosotros vamos a entrar. ¿Amén? Y lo más bueno, que no es por obra, para que nadie se jacte. ¿Se imagina que si fuera por obra esta cuestión de la salvación? ¿Me entiende, no? La salvación no es por obra, es por gracia, por medio de la fe. O sea, es un regalo de Dios. Es un regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Por eso es que es importante mantenerla, cuidarla. Si usted no cuida su salvación, la puede perder. Por eso que la palabra enseña, y Jesús mismo que habla, el que persevere hasta el fin. Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor, no se olvide que su Santo Espíritu está en medio nuestro. Es una promesa que hizo Dios para la iglesia, que el Espíritu Santo se iba a mover en medio de la congregación. Y yo lo creo. No lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Amén. Incline su voz. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Te pedimos, Señor amado, que esta sangre, Señor amado, que tú derramaste
por cada uno de nosotros, Señor, nos lave y nos limpie de toda nuestra maldad. Tu palabra dice que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y pedimos, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, que interceda por cada uno de nosotros delante del Padre. Señor, te damos gracias porque hasta este momento hemos permanecido en este lugar, creyendo que en ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Padre, aquí estamos, Señor, tal cual somos, con nuestros defectos y virtudes, Padre, pero sí, Señor amado, te hemos reconocido como nuestro soberano Salvador. Hemos creído que tú te manifestaste al mundo, muriste y resucitaste al tercer día, y que estás a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de nosotros, y que enviaste a tu Espíritu Santo para que estuviese, Señor, con nosotros y en nosotros hasta el fin de los tiempos. Y te damos gracias, Señor, por este Paracletos que hasta el día de hoy, Señor, nos sigue ayudando. Señor, te damos gracias por todo lo que estás haciendo con cada uno de nosotros, y seguirás haciendo con cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti. Porque sabemos, Señor, que se van a levantar tempestades, problemas, que el enemigo se levantará como río, pero el Espíritu Santo levantará bandera. Y que la unción pudre el yugo. Señor, necesitamos esa unción. Esa unción que solamente tú puedes dar a tus hijos, Señor. Señor, hasta este día la iglesia ha permanecido y ha sido, Señor, porque tú has puesto en nuestros corazones esta simiente que permanece en cada uno de nosotros. Te damos gracias por esto todo, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. Pastora Rosa. No temeré en la tormenta, porque en las aguas me harás caminar. Tu mano me sostendrá.